yo les decía de que en plataforma ya tengo, recuerden que hay una parte de aquí que ya ustedes la tienen porque la tenían que estudiar en la clase pasada. Vamos a empezar por esas diapositivas que ustedes tienen y por el ejercicio que quedó de la clase pasada. Primero vamos con línea de cero, luego vamos a ir con trazado de rutas, que fue el que ustedes hicieron con el video que ustedes tienen. Entonces, de la clase pasada habíamos quedado que teníamos que leer la bibliografía y teníamos que leer el manual del INVIAS, pero quedó como una lectura que ustedes iban a hacer de profundización. Sin embargo, en las clases que hemos tenido, son muy pocos los estudiantes que están participando. La clase pasada había quedado también un tema para la casa y fueron poquitos los que participaron. Entonces, pues ya decidí empezar a colocar los talleres, ya cuando ya pues tenemos la matrícula casi completa y como para forzarlos a que ustedes estén leyendo, para que tengan mayor posibilidad de establecer preguntas y de participar más acá. Entonces vamos a realizar una primera parte del taller. Este taller va a tener dos partes. La primera parte va a quedar igual. La que voy a reestructurar es la segunda parte. Entonces la primera parte corresponde un poco a lo que ya vimos en la clase pasada, que si ustedes hicieron el trabajo pues con detenimiento y le hicieron las lecturas que les dije en la clase pasada, pues ya les va a quedar más fácil. En la clase pasada tocamos el tema de las velocidades específicas y velocidades de diseño. Entonces, lo que van a hacer ustedes ahora es un cuadro comparativo entre estas dos velocidades, teniendo en cuenta lo que nos expresa el manual, teniendo en cuenta lo que nos expresa las referencias bibliográficas, de tal manera que ustedes puedan entonces mirar dónde se utiliza, cómo se utiliza, qué características tienen y puedan entonces establecer y correlacionar bien cuál es el uso que se le da en un diseño geométrico a la velocidad específica y cuál a la velocidad de diseño. Entonces, ese sería el cuadro comparativo entre las dos. Háganme un favor en el chat, me ponen un ok a los que ya descargaron el manual del INVIAS y ya lo tienen en su poder para saber quiénes ya pueden estar reforzando en esta parte, porque ya es bueno de que vayan leyendo el manual del INVIAS. Entonces me escriben en el chat, yo luego veo quiénes contestaron, sobre los que ya lo descargaron y de pronto ya le echaron las primeras ojeadas a la temática que pues ustedes encuentran ahí. La segunda parte habla de cuáles son las características más importantes de cada una de las etapas del proyecto de carretera. Recuerden que esto también lo vimos en la clase pasada, que se dividía en 3 etapas, pero yo les decía que debían profundizar porque cada etapa tenía, sobre todo la primera, tiene unas subetapas. Entonces, esto se refiere a eso. Si ustedes lo leyeron, lo que van a hacer es ya establecer un documento con un resumen de lo que ustedes encontraron, de lo que ustedes leyeron. Este trabajo, por favor, me lo van a hacer de manera individual y lo van a hacer a mano. De todas maneras, yo en plataforma les voy a colocar las características para que de pronto el que no logró venir a la clase encuentre ahí el detalle de lo que tiene que hacer. Pero ya ustedes ya saben, tiene que ser individual y tiene que ser a mano con sus propias palabras. Preferiblemente que no estén copiando estrictamente lo que está en el libro, porque yo lo que quiero es que ustedes me coloquen lo que entendieron, lo que van desarrollando. Entonces, sea con palabras sencillas, claro que sí deben estar basadas en algo técnico, porque ustedes van a leer un documento técnico, entonces debe estar basado en esa parte técnica. Pero que ustedes entiendan el lenguaje que se escribe, ¿ya? No es que van a escribir un poco de palabrerío y de pronto uno les pregunta en clase y no entienden lo que escribieron, no, que sea lo que ustedes entendieron con sus propias palabras. Esta primera parte del taller, así como está, no va a tener cambios y esta es para entrega el próximo miércoles. La segunda parte que está al final de la clase, esa sí va a tener unas modificaciones. Yo la realizo y miro qué se puede hacer con la información de lo que lleguemos hoy en clase y qué no se puede hacer. Entonces, solamente van a realizar lo que puedan desarrollar hasta lo que veamos el día de hoy. El resto, pues, quedaría para un próximo, para un taller número 2. Preguntas de esta parte del taller para poder empezar entonces con la temática del día de hoy.
Ninguno por mi lado. Bueno, excelente. Entonces vamos. Recuerden que esto va a estar en el transcurso de la tarde. Si de aquí a mañana no les aparece en plataforma nada, entonces ahí sí, señor, mire, no aparece. Yo miro entonces si fue que no lo dejé para que ustedes lo vieran o alguna cosa que pasó, pero ya debe estar, a más tardar, mañana ya a primera hora debe estar ese taller visualizado. La idea es que al finalizar la tarde ya esté, pero para evitar de pronto que se desesperen, si de aquí a primera hora mañana no está, ahí sí me pregunto. Bueno, entonces, estas diapositivas ya ustedes las tienen, las que son línea de pendiente y trazado de ruta. Algún estudiante que pues voluntariamente se ofrezca a decirme qué entendió de línea de pendiente y de trazado de rutas, que me puedan definir qué es lo que yo quiero en cada una de esas dos temáticas, con sus propias palabras, qué sería uno y qué sería el otro. ¿Quién me dice? David Acosta. David, ¿qué sería para ti una línea de pendiente? Pero ¿para qué me sirve una línea de pendiente? ¿Qué es eso de línea pendiente? Porque yo puedo tener muchas líneas en mi trazado, pero ¿qué es exactamente una línea de pendiente? ¿Qué característica tiene una línea de pendiente que no tienen otras líneas? Es decir, la línea de pendiente es una línea muy especial. Ya. Profe, porque conserva una pendiente, o sea, especificada. Siempre es la misma. Sí, pero aunque no tengamos líneas de pendiente, también van a tener una Profe, pendiente paso por los especificada. puntos obligados de la ruta y esto genera que no haya cortes en el terreno. ¿Quién me está contestando que no puedo ver no puedo ver mi José Fernando Mesa Blanquicé. mesa? Bueno, Mesa, tú te estás acercando más, aunque me da la impresión de que te leíste textualmente, ¿verdad? Bueno, José nos dice algo muy importante. ¿Qué significa eso de corte y relleno? ¿Qué puedes traducir tú de eso que acabas de decir? Seño movimiento de tierra. Y cuando te dicen que pues no acepta corte ni relleno en economía, ¿qué significa eso? La economía de un proyecto. Viabilidad, o sea que entre más económico, mucho mejor. Y la línea de pendiente, entonces, así como lo está diciendo nuestro compañero José, es una línea que su nombre lo indica, va a ser una línea con una pendiente, con unas características, pero que tiene la esencia de que va a pasar por los puntos que necesite pasar, pero muy ajustada al terreno. Cuando una línea pasa por el terreno natural, significa que el movimiento de tierra que yo voy a hacer o es cero o es muy tendiente a cero, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a estar pasando por el terreno natural, es decir, que si mi cota del terreno natural está a 20 metros, la cota de mi diseño también está a 20 metros, entonces no tengo que cortar, no tengo que rellenar. Eso sería lo que me dice la línea de pendiente. Como me están hablando de que los volúmenes o los movimientos de tierra van a tender a cero, por eso la línea de pendiente que vemos aquí como el primer encabezado, yo les estaba preguntando qué era línea de pendiente, también la podemos llamar como línea de ceros. Perdonen que los interrumpa, ¿hay el jovencito David está grabando la clase? Ah, bueno, listo. Cuando termine, entonces nos pasas el enlace como la vez pasada y yo lo estoy compartiendo con el grupo de la mañana también para que ellos lo tengan. Oíste, David, muchas gracias. Bueno, entonces esta línea de ceros nos está diciendo que esos movimientos de tierra van a tender a cero. Por eso, la línea de pendiente en algunos libros usted la va a encontrar como línea de pendiente y en algunos libros le van a encontrar que hablan de la línea de ceros.
esto nos está hablando de la misma temática, porque los dos nombres corresponden a la misma descripción, a la misma definición, que se va a conservar un paso por unos puntos que son obligados, es decir, que el proyecto me lo pide, pero que además, llevando esa pendiente uniforme que me especifican, va a tener una similitud con el terreno natural, es decir, que va a coincidir con la vía y que esto hace que los volúmenes o los movimientos de tierra sean cero o muy cercanos a cero. Entonces, esto no se nos puede olvidar porque a pesar de que tengamos diseños geométricos, no todos los diseños geométricos van a ser iguales a la línea de pendiente. Es decir, que la línea de pendiente puede tener una serie de modificaciones, como lo vamos a ver en un momento, y que el diseño final puede estar variado con respecto a la línea de pendiente original. Sin embargo, nos da las indicaciones básicas, las que nosotros necesitamos para poder tener idea por dónde se nos hace el proyecto más rentable. Entre mayores cantidades tengamos, así como el compañero lo dijo, vamos a tener un costo económico. Si yo tengo cantidades elevadas de material de corte y cantidades elevadas de material de relleno, eso hace que mi presupuesto suba. Si mis cortes y mis rellenos son bastante bajos, pues el presupuesto también va a tener un descenso en el valor final. Entonces, miren que esto es algo muy importante. También hay que tener en cuenta que estas líneas de pendiente y líneas de cero generalmente son utilizadas para proyectos macro, en donde tenemos terrenos donde podemos trabajar estas líneas de pendiente y líneas de cero, lo mismo que el trazado de ruta. Cuando nosotros trabajamos en zonas urbanas donde ya están las casas establecidas y ya tenemos las calles definidas, pues ahí nos vamos a poder trazar líneas de pendiente o trazado de ruta, porque ya nos tenemos que pegar al terreno natural que encontremos y a la localización de las viviendas que hay en el sitio donde vamos a trabajar. Entonces, este es un trabajo que se hace para proyectos más preliminares que abarcan más que todo proyectos de tipo rural, en donde tenemos unos espacios como estos de doble calzada que podemos nosotros plantear por dónde debemos meter nosotros la línea más adecuada para hacer la otra calzada, por dónde tenemos que comprar menos predios, por dónde nos vamos con una menor longitud, por dónde tenemos unas mejores curvas, por dónde nos afectamos de pronto cementerios, bosques, ríos, lagunas, cuerpos de agua. Todo eso lo debemos tener en cuenta. Entonces, la línea de pendiente y el trazado de ruta está hecha para esos sitios donde nosotros podamos evidenciar que podemos nosotros trabajar con estos lineamientos que vamos a ver aquí. La línea de ceros nos permite a nosotros pasar de un punto a otro punto con diferente altura, que se ve representado aquí con las curvas de nivel, de tal manera que ese paso entre curva de nivel a otra se haga de la manera más uniforme y con una pendiente establecida. Entonces, si ustedes ven estas curvas que están acá, ¿quién me dice aquí cuál es el valor de la equidistancia entre cada curva de nivel? ¿Quién me dice? 5, señor. 5, profe. 5. Entonces, miren que ya ustedes, me gusta que ya hayan leído, que ya estén recordando lo que significa equidistancia, porque equidistancia es la diferencia que hay en altura entre curva y curva. Si yo comparo aquí, tengo 205, 210, 215 y 220. Es decir, que entre curva y curva yo tengo una diferencia de nivel de 5 metros. Ahora, las herramientas como el AutoCAD, los programas de diseño que lo hay en cualquiera de las facetas de la ingeniería, vías no puede ser la excepción. Usted le da lo que levanta en campo y usted crea, de acuerdo al programa que maneje, esas curvas de nivel. Usted define, dependiendo del terreno que esté manejando, porque recuerden que si tenemos terreno plano, pues las curvas van a quedar más espaciadas porque el terreno no va a tener diferencias de nivel. En cambio, en un terreno montañoso, las diferencias de nivel sí van a verse más marcadas porque el cambio es más abrupto. Entonces, uno escoge, de acuerdo al terreno también, cómo quiere que el sistema le muestre a uno las curvas, si las quiere cada 1 metro, cada 0.5, cada 3, cada 5, cada 10, cada 20, dependiendo lo que uno esté buscando. Entonces, uno hace
el plano a la medida de lo que uno está necesitando. ¿Ya? El topógrafo le entrega a uno los datos y usted tiene que estar en la capacidad pues de hacer eso. Por lo tanto, se hace necesario, así como se hace de pronto en estructura, en hidráulica, que uno tiene que aprender a manejar ciertos programitas que le ayuden a uno pues a hacer ese trabajo un poco más fácil. Recuerden que esos programitas lo hacen de manera rápida y con una confiabilidad pues bastante grande, dependiendo también de qué tan explícito haya sido el levantamiento topográfico. Por eso ustedes como ingenieros civiles, ingenieros viales, cuando estén recibiendo carteras topográficas, deben mirar si la información está acorde a lo que ustedes necesitan, si tomaron todo, es decir, a veces toman unas zonas muy pequeñas y ustedes no pueden extrapolar hacia las zonas donde no tomaron información. Entonces, siempre uno debe tomar información no solamente de la zona donde va a estar la carretera, sino que irse más allá porque necesita la altura de las casas, necesita por dónde van los ríos, por dónde están, si hay alguna estructura de manejo de aguas, una alcantarilla, un box, un puente, si hay una construcción, hay un camino, hay otra vía existente, todo eso debe quedar marcado en el plan. Entonces, miren lo importante que es mezclar la parte topográfica con la parte de la ingeniería civil, porque con ellos nosotros formamos toda la parte de los demás proyectos. Si vas a hacer estructura, vas a necesitar topografía. Si vas a hacer vía, vas a necesitar topografía. Cualquier área de la ingeniería va a necesitar topografía. Por pequeño que sea el proyecto, usted necesita saber qué área dispone, qué altura tiene, cómo lo voy a conectar. Para todo proyecto yo voy a necesitar eso. Entonces, es importante que ustedes tengan claro esta parte de la equidistancia y todo lo que vamos a presentar. Ahora, aquí nos vamos a apoyar en esta formulita que está aquí. ¿Cierto? En esa formulita yo voy a tener y recordar lo que se conoce como pendiente. Ya ustedes me imagino que ya están cansados de pronto ver pendiente porque es una definición que ustedes desde que estaban en sexto bachillerato pues la están viendo. Se repite año tras año hasta terminar el bachillerato y ustedes lo han visto en muchas otras asignaturas que requieren del uso de figuras geométricas como es un triángulo rectángulo y de una pendiente. Lo ven en aguas, lo ven en las matemáticas básicas, en toda esa parte ustedes han visto el concepto de pendiente. Entonces aquí solamente es utilizar el concepto que no ha cambiado a través de los tiempos. Nos dicen que pendiente tiene en cuenta una inclinación en donde vamos a abordar un punto más bajo con respecto a un punto más alto y que esa inclinación de esa recta está dada por un triángulo rectángulo que es el que se ve acá, en donde tenemos un cateto opuesto y un cateto adyacente. En este caso, esta línea es la línea de pendiente entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Porque yo voy a pasar de la curva de nivel de 205 a la 2010. Esa pendiente es igual a la tangente de este ángulo de inclinación. Pero también sabemos por teoría que es igual a este lado sobre este lado, ¿ya? ¿A qué equivale esta altura? Pues a la diferencia de nivel que hay entre el punto B y el punto A. Y esa diferencia se conoce porque equivale exclusivamente a la diferencia entre la altura de una curva con respecto a la altura de la otra curva de nivel. En este caso equivale a 5 metros, que fue la equidistancia que ustedes dijeron, ¿cierto? Entonces, conozco la pendiente porque la pendiente ustedes la van a tomar de acuerdo al tipo de terreno. En la clase pasada vimos que cada terreno en particular maneja unos rangos de pendiente. Entonces, de acuerdo al terreno que estemos y de acuerdo al sitio específico, pues vamos a estar trabajando unas pendientes entre esos rangos. La equidistancia pues va a depender de las curvas de nivel que tengamos, es decir, que el único término que no conocemos es la distancia AC, que no es otra cosa que la distancia horizontal. Miren que es esta parte que hay entre A y B. Como no la conocemos, es la que despejamos aquí. AC, ¿a qué será igual? A BC, que es este valor, dividido entre la tangente del ángulo de inclinación, que es igual a la pendiente de AB. Entonces,
Aquí esto sería igual, BC dijimos que era igual a la equidistancia. Entonces, por eso aquí en esta fórmula que está acá en la parte final, que es la resumen, la que nos va a permitir a nosotros trazar la línea de ceros, encontramos que A, lo que aquí se llama A, es igual a AC. ¿Por qué le vamos a llamar A? Aquí lo voy a poner, esto es A, porque la abertura del compás, que es la que vamos a utilizar nosotros, es la que nos va a dar esa distancia horizontal. Hablamos de abertura del compás porque cuando esto se dio, cuando no había la tecnología que de pronto tenemos en nuestros tiempos, empezó la historia con un compás sencillo, que eran las herramientas que teníamos a la mano. Entonces, con el compás uno traza círculos de tal manera que si yo estoy en este punto, yo pongo mi compás en este punto y trazo un círculo aquí en esta parte que me va a cortar en este punto que está aquí, ¿verdad? Que sería el punto B, trazando un círculo aquí. Ese círculo va a tener un radio, miren que la abertura del compás va a ser igual a esta A y va a ser igual a esta distancia horizontal. Por eso se llama abertura del compás, porque el mecanismo con el que vamos a graficar en el plano va a ser un compás. Y esa abertura va a significar el radio de la circunferencia con la que vamos a trazar ese arco ahí que nos va a cortar cada curva que nosotros vayamos a estar analizando o que en el transcurso del recorrido subiendo o bajando. En este caso, la gráfica nos está diciendo que yo voy a pasar de una curva de nivel de menor altura a una curva de nivel de mayor altura. Entonces estoy en este caso subiendo. Pero de la misma forma como subo, si mi punto estuviera en la parte de arriba, yo puedo hacer el mismo procedimiento para llegar a la parte inferior. Entonces, esta fórmula sería su primera fórmula que tienen que anotar, en donde nos dicen que la abertura del compás, que es lo mismo que la distancia horizontal, va a ser igual a la equidistancia entre las curvas que yo estoy manejando entre la pendiente que esté utilizando de acuerdo al terreno. Viéndolo de una forma más tridimensional, eso que les decía se refleja en esta imagen. Esto que está acá abajo sería la parte de la planta. Esto es planta, que es el plano que ustedes imprimen en donde están las características de lo que de las curvas de nivel, cada cuánto, cómo están distribuidas, todo lo que está ahí. Y esta parte de arriba, pues esto es un perfil, ¿verdad? Perfil. ¿Qué tiene un perfil? Que vamos a tener unas alturas y unas abscisas y que esas abscisas van a corresponder a lo que tú llevas. Entonces, si yo tengo estas curvas de nivel, yo me paro en este punto A, pongo el compás, trazo este círculo, corto este punto B. ¿Cómo hago para pasar de esta curva a la siguiente curva? Quito el compás del punto A, lo coloco en el punto B y trazo otro círculo con el mismo radio, es decir, con la misma abertura. Por eso, si ustedes ven, voy a colocarlo un poquito más grande, aquí se ve que tiene la misma distancia horizontal. Nos está indicando que todas las circunferencias fueron trazadas con la misma abertura del compás. La línea de pendiente se traza con la misma abertura del compás. Entre tramos iguales, porque yo puedo tener diferentes aberturas teniendo diferentes tramos. Yo puedo ya definir que entre el punto A y el punto B lo voy a hacer con ciertas características, pero entre el punto B y el punto C lo voy a hacer con otras, porque va a depender de la topografía que esté manejando. En este caso estamos trabajando una sola abertura, entonces aquí me pongo en este punto, trazo acá y encuentro este otro punto. Coloco el compás acá, trazo el otro circunferencia y va a cortar la otra curva acá, trazo aquí y va a cortar acá. Miren que esto es un recorrido que está dibujado acá. Yo pude desde este punto, si yo trazo mi circunferencia, mira que esto da toda la vuelta. Entonces yo podría o bajar, de si me estaría retrocediendo en altura, o podría subir. Pero en este caso yo lo que quiero es llegar a un punto que está más alto. Entonces lo que tengo que hacer es seguir subiendo.
Sin embargo, también podría cortar hacia el lado izquierdo, el lado derecho. Ya el diseñador, ustedes cuando ya se enfrenten al plano, van a determinar qué recorrido van a hacer. ¿Qué es lo que deben mantener? Que la abertura sea la misma y que tengan en cuenta el punto anterior. Es decir, que siempre el punto que ustedes tomen como el punto que van a tomar como cierto en su recorrido va a ser el punto donde van a volver a colocar el compás. No pueden pasar de esta, por ejemplo, si ustedes están en este punto, voy a ponerlo con azul ahora para que vean la diferencia. Si yo estoy en este punto y yo quiero pasar directamente no a la curva de nivel 1524, sino que me quiero ir a la 1525, yo quiero pasar a esta curva que está acá. Ya ese no lo puedo hacer con la misma abertura del compás, aunque yo pueda colocar mi compás aquí y cortar esta curva. De pronto visualmente ustedes en el plano lo van a poder hacer, pero ustedes no van a poder subir con la misma abertura. Si esta abertura subía 1 metro, miren que aquí están duplicando la altura. Entonces ya ahí es una mentira, aunque lo puedan cortar, que ustedes van a poder subir a este punto directamente por aquí, porque ya estarían cambiando la pendiente. Para poder subir desde acá, tendrían que cambiar la pendiente. Entonces, yo tengo que pasar de curva de nivel en curva de nivel, teniendo en cuenta la equidistancia que utilicé aquí, ¿ya? Si yo aquí utilicé una equidistancia de 5 metros, debo allá pasar de curvas de nivel que estén separadas 5 metros de altura. Si aquí utilicé una equidistancia de 1 metro, acá también tengo que pasar entonces entre curvas de nivel cuya diferencia de nivel sea 1 metro. Eso aunque cuando yo trace el círculo me corte una curva de nivel que no sea la siguiente que yo estoy buscando. Porque en papel puedes cortarla, pero en altura nunca vas a llegar a la altura que se necesita con esa pendiente que tú estimaste. Bueno, entonces esto sería la parte horizontal, pero si yo voy a la parte vertical, esto que yo estoy haciendo aquí, que yo no le veo ni para dónde va, lo que estoy realmente haciendo, miren qué es lo que estoy haciendo yo. Yo partí de aquí, cuando corté este punto y subí ya 1 metro, acá subí otro metro, acá subí otro, acá subí y voy llegando a este punto. Cada vez que yo voy cortando una curva de nivel, yo lo que estoy haciendo es ganando altura, pero voy ganando altura de manera homogénea. Miren que la diferencia entre corte y corte en todas fue de 1 metro. Yo no pasé en una de 1 metro y en otra de 2, en otra de 3, no. En todas la distancia horizontal es igual. La distancia horizontal siempre es igual. Y eso es igual a, recuerden que A es la abertura del compás. Yo les estoy hablando de abertura del compás porque fue desde donde surgió la idea de los círculos, pero los que manejen AutoCAD, ya ustedes vieron varias asignaturas donde han trabajado con AutoCAD, es más para hacer también análisis de estructura y todo eso, ya ustedes están manejando AutoCAD y lo ideal es que un ingeniero por lo menos sepa trazar una línea, medir una línea, trazar un círculo, que son elementos que no son ni siquiera de programa, son de las herramientas básicas que aparecen cuando usted abre el AutoCAD, traza un círculo de radio tal o mide esta línea. Esos conceptos mínimos ustedes lo pueden ya poner en práctica acá, porque aquí lo único que van a hacer es medir líneas y trazar círculos, no van a hacer más nada con el AutoCAD. Entonces, el trabajo que les voy a colocar, que ese va a ser parte del proyecto que vamos a desarrollar a lo largo del semestre, el proyecto va a tener una partecita de cada uno de los temas que vamos a estar abordando. Por eso se llama proyecto, porque va a abarcar toda la asignatura. Entonces, ahí vamos a empezar nosotros desarrollando la primera parte del proyecto va a ser trazar una línea de ceros con un plano que yo les voy a facilitar
y ya ustedes, de acuerdo a cómo consideren, lo hacen con Compass o lo hacen con AutoCAD. Recuerden que los que lo hagan con Compass deben tener en cuenta las escalas, porque deben trabajar a la escala que ustedes impriman el plano suministrado. Si no, van a tener una distorsión de los datos que están consignados en el plano con respecto a lo que ustedes van a encontrar y van a estar manejando. Entonces miren que aquí les hago el resumen, nuevamente les traigo, esta sería la fórmula para la abertura del compás, que es igual a equidistancia sobre la pendiente, y que con ella vamos a pasar de curva de nivel en curva de nivel. Entonces miren que aquí tenemos otro caso. Este va a ser el caso más sencillo, el caso 1, porque tenemos un caso 1 que es este y un caso 2 que es este que está acá abajo. Aquí hacemos una representación del caso 1. ¿Qué me dice el caso 1? Que yo voy a partir de un punto conocido, que es este punto que está aquí, que es el punto A, pero voy a llegar a un punto desconocido, es decir, que no tengo claridad cuál es el punto específico, no hay un punto obligado específico como tal. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Encontrar una abertura del compás de acuerdo a una pendiente que sea la más acertada de acuerdo al terreno que yo esté trabajando. Entonces, aquí hallo esta abertura, me da un valor A porque estamos hablando de cualquier abertura para cualquier pendiente y para cualquier equidistancia, es de manera simbólica. Aquí tenemos unas equidistancias de 5 metros también, va de 5 en 5. Si yo coloco aquí el 5 y coloco una pendiente P, aquí me va a dar ya un valor numérico. Ese valor numérico yo lo mido en el compás, pongo la puntica del compás aquí, abro el compás a esa distancia y me tiene que dar un corte en la línea, en la curva de nivel siguiente, ¿cierto? A una distancia A con una pendiente P, yo corté aquí en este punto. Me paro acá y corto esta línea acá y tengo otro punto. Me paro acá y tengo otro corte. Pongo el compás acá y corto la línea siguiente acá. Pongo el compás aquí y tengo esta línea acá, que me corta en la curva de nivel 230 en este punto. Y para llegar a este punto final, nuevamente trazo otro arco que me permite cortar la curva de nivel en ese punto. Entonces yo ahí pasé desde la curva de nivel 2.5 hasta la 2.35 teniendo un punto conocido, pero el punto final es desconocido. Miren que es sencillo porque simplemente es tener el valor de la equidistancia y utilizar una pendiente de acuerdo al tipo de terreno o de acuerdo a las pendientes que nos exijan que trabajemos para el diseño. Entonces, es como sin tanta presión de que tengas que cumplir con unos requerimientos dados. El segundo punto hace referencia al segundo caso. En este segundo caso hay ya no podemos decir que vamos a coger por cualquier lado y que el punto final no lo conocemos. No, aquí vamos a tener un punto conocido A y vamos a establecer otro punto conocido al final. Es decir, que los dos puntos van a ser obligados, es decir, van a ser conocidos. Y eso hace que nuestro diseño tenga menores características para usted jugar con lo que quiera, sino que tiene que jugar con lo que se está pidiendo. Debo partir de un punto A y llegar a un punto B, o viceversa, partir de un punto B y llegar a un punto A. ¿Cómo nos quedaría gráficamente esto? Así como está aquí. En este caso, ya no podemos partir solamente con la pendiente P que teníamos en el caso anterior y llegamos al punto cualquiera, sino que ahora debemos partir de este punto A que está acá abajo y debemos llegar al punto B. ¿Cuáles serían las curvas de nivel en las cuales está el punto A y el punto B? ¿Quién me dice? La P2 y la PM. A estaría en qué curva. La 120, ¿no? La 120, 120 y Y la curva 165. Y la B en la 170.
165. 175. Bueno, miren que aquí me gusta que hayan cometido el error porque eso era lo que querían que viera. Aquí hay diferentes curvas, pero no todas tienen nomenclatura. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las curvas están muy pegadas y son muy cerradas, el plano se ve súper recargado, que da miedo ver todo ese poco de curvas de nivel. Las curvas de nivel son, pero te llenan uno cuando ya hace el proceso con las curvas de nivel, uno apaga esa capa en AutoCAD porque eso te congestiona el dibujo supremamente. Entonces, a veces, además de que las curvas de nivel son bastantes, tenemos ese poco numerito que nos están diciendo cuál es la cota, entonces uno puede hacer esto que está aquí. Ya sabemos que están numeradas cada 10, 120, 130, 140 y así sucesivamente hasta llegar a las 180, pero nos dan unas curvas de nivel intermedias. Si no nos dicen nada y hay una sola, significa que esa curva está en la mitad entre las dos curvas de nivel, es decir, que en este caso sería 165. Si yo me voy por aquí, tendríamos entonces que B estaría en la mitad entre 160 y 170, ¿cierto? Aquí tendríamos entonces la 165. Entonces vamos a subir desde la 120 hasta los 165, es decir, que vamos a estar ascendiendo 45 metros entre estos dos puntos. Esta es la parte en planta. Si nosotros viéramos el dibujo que teníamos acá, de entre este punto y el de acá arriba, va a haber una diferencia de nivel en altura de 45 metros. Y 45 metros son bastante. Entonces, miren que eso no se sube así de la nada ni con cualquier cosa, sino que hay que hacer un procedimiento pues que nos facilite de que el conductor pueda subir, de que se haga de la manera más homogénea y que además de eso, pues que estemos buscando eso, de que haya menos cantidades de movimiento de tierra. ¿Qué nos dice cuando tenemos dos puntos obligados? Que debemos hacer 3 procesos. Lo voy a dividir en 3. El primer proceso es que yo voy a tomar una pendiente, es decir, yo voy a asumir una pendiente, un P1 aquí, voy a tener una pendiente 1 que va a ir ¿de dónde? De A hacia B. Como yo tengo una pendiente 1, también voy a tener entonces una abertura del compás 1. Con esa abertura 1, ya yo puedo entonces empezar a trazar en este plano. ¿Cómo lo trazo? Entonces mido lo que me haya dado mi abertura del compás y empiezo, y en mi plano yo voy a dejar el morado para que se vea igual mejor. Voy a coger en mi plano, me pongo en el punto A y empiezo a tocar las curvas de tal manera que yo vaya ascendiendo en ellas, que son las que estoy marcando. Sin embargo, yo veo que me estoy alejando del punto B. Por mucho que yo estaba dando, no he llegado a B y tendría que mirar si dando vueltas puedo llegar a este punto obligado, porque no es a la curva de nivel, es al punto B. Entonces, este primer paso en realidad no busca llegar a B, sino lo más cercano posible a B. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Yo voy a tener entonces una pendiente 2, ¿verdad? Que va a salir de B hacia A y con la cual yo voy a hallar una abertura 2 y con ella voy a empezar a trazar. Pero este segundo trazado ya tiene un objetivo más claro. ¿Cuál es el objetivo de este punto? No es ni siquiera encontrar el punto A. Yo lo que necesito es buscar un punto en donde el trazado rojo que voy a hacer ahora me corte el trazado 1 que es el morado. Entonces yo voy desde el punto B, lo voy a poner aquí en rojo, trazo mi primera, con mi distancia A2, trazo mi primera circunferencia, escojo este punto, trazo mi segundo punto, aquí lo tengo, trazo el tercero, aquí lo tengo, voy pasando entre curva y curva, pero llega un momento que sucede esto. Miren que este trazado se está acercando al primer trazado que fue el morado. ¿Qué pasa? Que llega
que en la próxima vez que yo trace la línea, seguramente no me va a coincidir con esta curva en este punto. Probablemente me dé por acá, se me pase o me dé por otro lado. Yo lo que necesito es cortar este punto, esta línea morada. Entonces miren que aquí en este punto que yo acabo de marcar, que lo voy a llamar D, se da un punto de corte entre el trazado rojo y el trazado morado. Entonces la primera parte es hacer un trazado con una pendiente 1 y una abertura 1. La segunda parte es hacer un trazado en sentido contrario con una pendiente 2 y una abertura 2 que obligadamente debe cortar en algún punto, debe cortar entonces al trazado inicial. Teniendo ese punto de corte, ya yo tengo entonces cuánto recorrí aquí en distancia y cuánto también tengo de diferencia a nivel, porque este punto tiene una altura conocida. Lo mismo puedo hacer acá. Tengo una distancia y tengo también este punto en común. ¿Cuál es la característica que deben tener P1 y P2? Que P1 debe ser diferente a P2. ¿Ya? Si P1 es diferente a P2, entonces enseguida A1 es diferente a A2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice que si yo cambio la pendiente con la misma abertura, nos va a dar una abertura, con la misma equidistancia me va a dar una abertura diferente. Entonces, aquí tengo el primer paso. El primer paso es hacer ese trazado y encontrar este punto. Ya con este punto yo puedo entonces encontrar lo que se conoce como la pendiente uniforme máxima estimada. ¿Ya? La pendiente uniforme máxima estimada, que es la pendiente que yo necesito para poder unir el punto A con el punto B. Es la pendiente que yo necesito para yo poder unir el punto A con el punto B. Es decir, que acá no voy a unir el punto A con el punto B con la pendiente 1, no, ni lo voy a unir con la pendiente 2. Esto lo voy a hacer con la pendiente máxima estimada. Con eso es que vamos a hacer entonces nosotros el desarrollo final. Ahora, ¿cómo encuentro yo esa pendiente máxima estimada? Me apoyo en las distancias que recorrí y en las alturas que subí o bajé hasta este punto que es el punto clave. Aquí ustedes lo están viendo en planta. Para que tengan una mayor opción de visualizarlo de qué fue lo que hicieron, recuerden que en perfil siempre me clarifica a mí que yo estoy subiendo, que yo estoy bajando, que yo estoy recorriendo. Entonces vamos a mirarlo en planta perfil. Aquí yo tengo entonces que este perfil me muestra que yo partí de un punto A y llegué a un punto D, ¿cierto? Pero para yo poder llegar hasta este punto D, yo recorrí esta distancia y subí esta altura. Para yo poder decir entonces ¿qué hice desde el punto B al punto A? Yo recorrí de B, voy a ponerle aquí una flechita, de B hacia A, este iba así y este iba así porque se encontraron en el punto D. Yo recorrí una distancia horizontal de B hacia D, pero también descendí una distancia vertical de B para poder llegar a D. Entonces, estas 4 líneas que yo he trazado aquí me corresponden a los 4 datos que yo necesito para poder hallar lo que se conoce como la pendiente uniforme máxima estimada. Necesito las alturas que se avanzaron, necesito las X que corresponden a las distancias horizontales o longitudes. Entonces aquí tengo que el X1 es la distancia entre A y D, el X2 es la distancia entre B y D, el Y1 es la diferencia de nivel entre D y A, que es esta que está aquí, Y1, y la Y2 es la diferencia de nivel entre B y D.
Aquí tenemos XA, X2 y X1. Ahí están los 4 datos. Si yo tengo esos 4 datos, yo los ingreso en esa fórmula, realizo la operación sencilla que está ahí, después de hacer la sumatoria, luego hago la división y obtengo que mi P máxima son la pendiente máxima estimada que estoy buscando para poder trazar la pendiente directamente, la línea de ceros directamente entre el punto A y el punto B. El X1 es fácil representarlo porque es la distancia que yo puedo hallar, porque ya yo conozco las aberturas de los compás. Las Y1 y Y2 simplemente se hallan multiplicando la pendiente por el valor de la X para cada uno de los casos. Entonces me voy a retroceder aquí al dibujo y podríamos ver entonces que cuando ya yo tenga esa pendiente máxima estimada que la había colocado aquí, yo lo que voy a hacer es el tercer paso. Habíamos dicho que lo iba a dividir en 3 pasos. 1, que fue la trayectoria morada, 2, que es la trayectoria roja, y la tercera es una trayectoria que se hace con la pendiente máxima estimada. Es decir, que con el valor que me dé de esa pendiente, yo puedo empezar desde A hacia B o de B hacia A. No importa en qué sentido, porque de igual forma voy a llegar. Entonces, parto de aquí, ahora del punto A, voy cortando cada uno de estos puntos. Aquí. Y llego al punto B. Ese sería mi trazado final. ¿Con qué? Con la pendiente máxima estimada. ¿Ya? Entonces, la pendiente máxima estimada siempre debe estar por debajo de la pendiente máxima permitida, porque recuerden que hay proyectos que tienen un tope de acuerdo a los terrenos y de acuerdo a la seguridad y a la comodidad que tú quieras establecer en los conductores. Entre mayores sean las pendientes, más van a sufrir los vehículos al momento de transitar. Entonces, a veces también tenemos las que nos obliga el terreno y a veces de pronto en su diseño usted le dicen, bueno, necesitamos que la pendiente máxima sea tanto. ¿Para qué? Como para darle que ese conductor no tenga pendientes tan agresivas. Pues cuando la pendiente máxima estimada está por encima de la permitida, yo tengo que hacer un trabajo forzado. Es decir, hacer como en el primer caso y trabajar como con la pendiente máxima permitida, porque sería la única que estaría por debajo de la estimada. Si la pendiente estimada está por debajo de la permitida, trabajamos con la pendiente estimada. ¿Por qué? Porque estaríamos con una pendiente más suave que con la pendiente que nos están dando como máximo. Y siempre es mejor trabajar con pendientes más suaves. Siempre una pendiente menor va a ofrecer mejor garantía de seguridad y de comodidad en los usuarios. ¿Preguntas hasta esta parte? Profe, para escoger el valor de la pendiente 1 y la pendiente 2, puede ser cualquier valor que sea por debajo de la pendiente máxima permitida. La pendiente máxima permitida ya te la colocan dependiendo, como les decía, si el consultor que te está a ti pidiendo el diseño te establece una pendiente máxima, él te dice esta, que puede estar hasta por debajo de la permitida por el tipo de terreno, porque hay dos cosas. Está la que te permite el tipo de terreno y está la permitida de pronto dependiendo del tipo de proyecto. Ya, entonces, si a ti el proyecto te obliga, aunque estés en un tipo de terreno que puedas tener unas pendientes más grandes, a trabajar con ciertos pendientes, lo que ellos están buscando es esa pendiente agresiva que puede tener esa zona. Entonces, cuando hablamos de permitida, pues es como una obligatoriedad que te da a ti el consultor para cumplir, que puede ser igual a la del terreno o puede ser menor, porque yo puedo, como te digo, puedes tener una pendiente un poquito menor tratando de no llegar a esas pendientes máximas del terreno. El hecho de que el terreno tenga una pendiente del 12 no significa que ustedes todos los diseños lo van a hacer con el 12, ¿no? Si yo lo puedo hacer con 8, lo puedo hacer con 7, lo puedo hacer con 6, es mucho mejor para el diseño porque va a quedar un diseño más suave. Entonces va a depender de esas características. Bueno, entonces
Vamos a mirar en este ejemplo de aplicación que lo vamos a hacer meramente teórico, porque como les decía, es un trabajo un poquito dispendioso que ustedes van a tener que imprimir una plancha, van a tener que hacerla o trabajarla en AutoCAD, como les comentaba, y dedicarle un cierto tiempo a ir buscando el camino más adecuado para encontrar esa línea de ceros. Para el primer parcial, acordé con el otro grupo, ya se los dije ahorita en la clase que tuve con ellos, de que para el primer parcial, lo que es la línea de ceros va a entrar de manera teórico y fórmulas sencillas. ¿A qué me refiero con fórmulas sencillas? Que ustedes deben saber esta fórmula de pendiente máxima, deben saber todas las fórmulas que acabo de mencionar y deben saber la teoría de lo que ustedes buscan y de lo que ustedes hacen en una línea de ceros. Más no, lo que no van a hacer es que en el tiempo del parcial ustedes se van a poner en AutoCAD o se van a poner con un compás a trazar la línea de ceros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es algo que requiere de mayor tiempo y muchas veces uno tiene que repetir el trabajo porque de pronto no llegó a donde quería llegar, porque cambió de idea, porque tiene otras opciones y empieza a modificar y cada vez que ustedes cambian de idea, pues empiezan de cero. Entonces, eso demoraría mucho y pues no entraría en el tiempo del parcial. No, miren que hago claridad, no estoy excluyendo el tema del parcial. Simplemente lo que no van a poder hacer en el parcial es hacer la línea de cero en un plano, porque eso lo vamos a hacer de manera sincrónica en un trabajo que yo les voy a hacer. Pero sí deben tener los conocimientos para poder hallar esas pendientes, para poder de pronto analizar algún caso, alguna cosa que yo les dé que sea más teórico o con datos más sencillos de calcular que no requieran mucho tiempo. ¿Ya? Para que no vayan de pronto a malentender de que es que ya no tienen que estudiar línea de ceros. Sí, toda la temática que vimos desde el primer día hasta la próxima clase en la próxima clase vamos a terminar lo que concierne al primer parcial. Que todo se va a ver, exceptuando, como les digo, lo único que va a quedar excluido es el trazado en físico de la línea de ceros. El trazado en físico, lo demás todo entra. Bueno, entonces miremos el ejercicio. Aquí nos dan unas curvas de nivel, nos dicen, miren que están aquí. ¿Cuánto sería la equidistancia acá? Analicemos. De 100, señor. De 100. 100, De 50. 50. 50. De 50, porque aunque la nomenclatura está cada 100, miren que hay unas curvas intermedia, entonces eso nos refleja a nosotros que esa curva intermedia pues sería la de 150, 200, 250, 300 y así sucesivamente. Entonces nos piden hallar una línea que una los puntos A y el punto B, que está aquí y está acá. Lo vamos a hacer, ¿por qué metodología? Por la metodología número 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos obligados, el A y el B. Conozco el punto de partida, conozco el punto de llegada, es decir, que los dos puntos son desconocidos o en otras palabras son obligados. Por lo tanto, nos piden determinar la pendiente máxima posible y trazar pues unos caminos, unas líneas de pendiente, unas rutas que nos lleven desde el punto A al punto B. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? En este caso, miren que aquí está la formulita básica que yo les dije que anotara porque es la que vamos a estar utilizando. Entonces, lo primero es asumir dos pendientes. En este caso, yo voy a asumir una pendiente que vaya de A hacia B de 6. Necesito que entonces ustedes, déjenme darle ingreso a un joven que acaba de llegar. Juan Jiménez. Listo. Para Hamilton que está preguntando, aprovecho aquí que estoy viendo el chat que dice ¿cuál es la pendiente máxima permitida de acuerdo a la norma colombiana? Pues las pendientes máximas van a depender de lo que hemos hablado, del tipo de terreno que tengamos, porque es la que nos va a poder decir
hasta dónde podemos llegar o lo que nos plantea la norma como que son las pendientes más adecuadas para cada tipo de terreno. Entonces, la parte topográfica es la que nos va a estar como orientando esa parte. Porque yo puedo decir un terreno plano, no es que la máxima permitida es 15%, 8%, 12%, exagerando un poco, pero sabemos que en un terreno plano pues no van a haber esas pendientes y que para poder tener esas pendientes pues nos va a tocar rellenar esta vida y la otra para poder alcanzar una situación así. Lo mismo pasaría con pendientes pues de terrenos con pendientes mayores. Para poder lograr unas pendientes bajas yo tengo que cortar demasiado material y no siempre eso es posible, entonces me tengo que apegar a las pendientes que estén dadas por el terreno. Bueno, entonces saquen sus calculadoras por favor y vamos a chequear de manera rápida porfa en la fórmula los siguientes datos. Dijimos que la pendiente de A a B es del 6%, ¿cierto? Entonces, ya dijimos, de todas maneras le voy a colocar el plano. ¿Cuánto es la equidistancia para cualquier ruta, para cualquier trazado? En este caso, dijimos que 50 metros, miren que aquí hay 50 metros, entonces el valor de equidistancia es 50 y eso aplica para cualquiera de los dos porque estamos trabajando con el mismo plano. La equidistancia es igual. Lo que va a cambiar únicamente es la pendiente. En una voy a utilizar 6 y en otra voy a utilizar 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar para que ustedes chequen y se den cuenta que este valor que está aquí, que es la distancia horizontal, que corresponde a la abertura 1 del compás, me da 833.33. Y que la distancia que está acá, que es la distancia 2, que corresponde a la abertura 2, me va a dar 555. Y entonces con esas dos pendientes y con esas vamos a hacer los trazados y encontrar la pendiente máxima estimada de este caso. Estoy esperando que alguno de ustedes pues me confirme. Profesora, correcto. Listo, los dos valores. Si ustedes hubieran escogido, por ejemplo, 7, ya este valor de 833, pues ya es otro, ya cambia, ¿cierto? Entonces, dependiendo del valor que ustedes escojan, pues así van a tener la pendiente. Igual, no todas las pendientes ni todos los estudiantes tienen que trabajar con las mismas. Deben trabajar en un rango parecido, pero no necesariamente la misma pendiente. Es decir, que los resultados pues van a ser parecidos. Los resultados van a ser parecidos entre uno. Profe, disculpe la pregunta. Sí, dígame. Pero los rangos para escoger es el número, ¿se da o para uno saber cuál es el rango? Ya ustedes lo tienen porque en la primera clase recuerden que ya tenemos los rangos de pendiente transversal, ya tenemos los de la línea en cualquier dirección y ya tenemos los rangos por el terreno pendientes longitudinales. Entonces miren que ya tenemos todos esos rangos. En las primeras tablas están, y lo hablamos en la clase pasada cuando clasificamos las carreteras de acuerdo al terreno. Entonces ya esos rangos ustedes los deben tener anotaditos para saber cuáles son. Entonces ya por lo menos si ustedes ven unas curvas que están muy separadas, eso es un indicativo de que el terreno es supremamente plano, porque para poder pasar de una altura a otra, pues la curva está demasiado alejada, es decir, que no hay cambio de nivel. ¿Ya? Recuerden que cuando veíamos la fotografía hay unos espacios como plano y ustedes pueden ver a la derecha y a la izquierda bastante terreno. Sin embargo, cuando ustedes ya van avanzando en topografía, ustedes ya van viendo que esas pendientes aumentan y ya cualquier cambio de un punto a otro, ya ahí se va a ver reflejado los valores de pendiente, es decir, que ya el cambio entre una cota y otra ya no va a ser tan distante, sino que van a ser más pegados. Entre más pegadas estén las curvas, significa que el terreno tiene mayores cambios de pendiente y por tanto estaríamos enfrentándonos ya sea a depresiones o a montañas, que son los que nos están dando el cambio de altura. Mientras que sean muy parejas, nos están indicando que el terreno es bastante plano. Entonces, la misma curva de nivel, el mismo terreno, y de acuerdo cuando ustedes ya Colombia está establecida en ciertas zonas de cuáles son los terrenos más planos, cuáles son los montañosos,
ya también eso puede ser un indicativo de cuáles son las pendientes que se manejan. Bueno, entonces, miremos acá que teníamos ya habíamos hecho un recorrido con la pendiente 1, un recorrido con la pendiente 2 y que debemos buscar ese punto intermedio. Eso lo hicimos en el ejemplo teórico. Entonces, eso mismo se hace acá con la pendiente del 6% y una abertura de los 833. Es decir, que esa iría de aquí hacia acá. La abertura 1 serían esos 833 y la pendiente 1 sería el 6%. Luego hacemos el trazado entre BA, sería la pendiente del 9, y el trazado con una abertura de 555. Eso se tiene que cruzar en algún punto. Como digo, ya ese sí es más de detalle, pero yo les he traído una tablita en donde resumo cuántas aberturas de compás se hicieron completas y cuánto es la distancia en la abertura donde hubo el cruce entre los dos trazados que quedaron incompletas, y eso nos permite a nosotros hallar los elementos que necesitamos, que les recuerdo que son 4, X1, X2, Y1 y Y2. Aquí están los datos de los dos trazados y miremos qué hacemos con ellos. Por ejemplo, aquí me están diciendo que la abertura del compás es 833, que con esa abertura completa yo hice 11 segmentos. Es decir, que 11 veces yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segmentos completicos. Y que ya cuando fui a trazar el 12º segmento, me crucé con el trazado de pendiente de 9%. Y que ya, como ya hubo el cruce, ya no tengo los 833, sino que tengo 461. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros encontrar la distancia total recorrida? Díganme. Se suma. Multiplicamos Eso 11 por 833.33 y le sumamos los 461.37. Exactamente. Como sabemos que los primeros 11 recorridos son iguales y que son iguales a 833, solamente es multiplicar 833 por 11 y sumarle el 461. Vamos a hacer eso en sus calculadoras y les debe dar este valor que está aquí. y medio. Bueno, conserven ese valor en su calculadora y como nos dicen que Y1 es igual a la pendiente por ese valor de X, porque esto es X1, esto sería igual a X1. Entonces, multipliquen ese 9.628 por el valor de la pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente? 6%. Entonces, les estaría dando que el Y1 sería igual a 577.68. Entonces, ya tengo X1 y Y1. De la misma forma, hago para el trazado 2. Voy a colocarlo en otro color. Tengo entonces 555, que es el valor de la apertura del compás, y tengo 5 segmentos completos. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 555 por 5 y sumarle el 183. Háganlo y les tiene que estar dando 2.961 y eso sería el X2. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Igual. Entonces, de la misma forma como hicimos para Y1, ese X2 lo vamos a multiplicar por su respectiva pendiente, que sería el 9%. Nos tiene que estar dando
266.52. Sí, da, profesor. Que sería Y2. Entonces miren que aquí tengo los 4 elementos, X1, Y1, X2, Y2. Si yo tengo los 4 elementos, entonces significa que puedo utilizar la formulita que les había dado, esta que está aquí. Tengo Y1, tengo Y2, X1 y X2. Entonces vamos a sumar las 2Y y las vamos a dividir entre la sumatoria de las 2X. Se las voy a colocar los valores para que ustedes hagan. Y les tiene que dar aproximadamente ese valor. Puede que les varíe un poquito porque por las cifras decimales que usen, pero tiene que darles aproximado a ese es el valor, ya está comprobado. Sumen las Y las dividen entre la sumatoria de las X. Cuando apliquen esa fórmula, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está generando eco. Porfa, vamos a cerrarlo y cuando vayan a hacer las preguntas, para evitar el eco porque están grabando y para que quede con la menor interferencia. Listo, gracias. Bueno, entonces cuando reemplacen la sumatoria de las Y y la sumatoria de las X, ustedes van a obtener la pendiente máxima estimada. Les debe dar 671. Uno o dos estudiantes que me confirmen que sí les está dando. Sí, profesora, sí. Listo. Entonces, como ya tengo la pendiente máxima, yo puedo entonces aplicar el mismo procedimiento que hice para el otro caso. Cojo esta pendiente que es 671, esta que está aquí. Tengo la misma equidistancia, que son los mismos 50 metros, porque no cambia. Y con ella voy a obtener entonces una distancia 3 o una abertura del compás 3 con esta pendiente y con esta equidistancia. Vamos a reemplazar entonces en la fórmula, así como hicimos para hallar estos dos. Vamos a hallar en equidistancia, van a colocar 50. Pero en pendiente van a colocar 671. Sí, da, profesor. Da 745, 634. Bueno, aproximadamente sí. Bueno, listo. Acá a ustedes les dio más preciso. Creo que el grupo de la mañana, no sé si entonces fue que si lo hicieron de pronto el cálculo un poquito y se equivocaron en alguna cifra, les di un poquito diferente. Pero yo les decía que de todas maneras es por los decimales que ustedes estaban tomando. Que a veces de pronto, como aquí no se ven todos, si tú lo haces con los que están en pantalla, de pronto te puede dar muy parecido, pero que de aquí de 745 no va a cambiar. Igual cuando tú trabajas este valor, estos decimales se pierden. Entonces, yo les voy a pedir, así quedé con el grupo de la mañana, de que vamos a trabajar con 3 decimales aproximados. Es decir, todo lo que sean medidas de longitud, distancia y lado de algo, elementos, cosas que sean en metros, por favor, centímetros, es decir, que sean en unidades de longitud, vamos a utilizar 3 decimales. 3 decimales para que trabajemos todos hablando el mismo idioma. Cuando ya estemos hablando de ángulos, ahí sí vamos a utilizar todos los decimales, es decir, que vamos a convertir a grados, minutos y segundos todos los decimales, porque ahí sí perdemos, si le quitamos decimales, estaríamos cambiando los ángulos. Entonces, para medidas de longitud,